Buenos días, niños, bienvenidos. El día de hoy trabajaremos con la asignatura de matemática. Estando 11 de agosto del 2020, vamos a cumplir con el objetivo comparar semejanzas y diferencias entre paralelogramos y trapecios, mediante el uso de la tecnología para comprender el espacio donde se desenvuelven. La destreza a desarrollar es identificar paralelogramos y trapecios a partir del análisis de sus características y propiedades. Comenzamos la clase. Los cuadriláteros, según su clasificación, son figuras geométricas compuestas por cuatro lados, donde la suma de sus ángulos internos es de 360 grados. Dentro de esta clasificación tenemos como primer grupo a los paralelogramos, como segundo grupo al trapecio y al trapezoide. Los paralelogramos son figuras geométricas que tienen dos pares de líneas paralelas. ¿Qué quiere decir líneas paralelas? Son paralelas cuando mantienen siempre la misma distancia y nunca se encuentran o tocan. Como pueden observar, tengo distintas líneas en mi diapositiva. Si yo las pongo a una distancia igual y no se entrecruzan, quiere decir que son líneas paralelas. Pero si yo las cruzara, ya no cumplirían con esta característica. Ahora bien, el concepto nos menciona que tienen dos pares de líneas paralelas. Ya agregué un par de líneas, como son la superior y la inferior, y ahora agregamos otro par de líneas, como es la línea izquierda y la línea derecha. Hemos formado así el rectángulo. Ahora bien, los paralelogramos a su vez se clasifican así según sean sus lados y sus ángulos. Cuadrados, cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos. Cada ángulo tiene el valor de 90 grados. Los rectángulos tienen lados iguales de 2 a 2. Como ya lo había explicado anteriormente, su lado superior e inferior tienen la misma distancia, así como su lado izquierdo y derecho. Cada lado superior e inferior forman un par y de igual manera sus extremos forman otro par. A esto se suman los rombos. Poseen cuatro lados iguales y ángulos iguales de 2 a 2. Esto quiere decir que sus ángulos superior e inferior cuentan o tienen el mismo valor y asimismo el ángulo de izquierda a derecha tienen el mismo valor. Los romboides poseen sus lados y ángulos iguales de 2 a 2. Es decir, que sus ángulos extremos tienen el mismo valor individualmente, ya sea de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Recordemos que la suma de sus ángulos internos de cada figura es de 360 grados. Sigamos. El trapezoide no posee lados paralelos. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de sus lados son iguales. Y por otro lado, el trapecio sí tiene dos lados paralelos, como la base mayor y la base menor. Estos comparten la misma distancia y nunca se encuentran o se tocan. Si nos damos cuenta, las líneas paralelas nos permiten formar diversas figuras. Ahora bien, reforzando los conocimientos, vamos a dar solución a diferentes
Ejercicios del anexo 2. Marco con una X aquellas figuras que son paralelogramos. La primera figura nos muestra que tiene 4 lados y cada uno de sus lados tiene la misma medida y distancia. Esto quiere decir que tiene el lado superior e inferior. Ahí encontramos un par y así sus extremos encontramos otro par que cuentan con la misma distancia. Agregando así a una X, pues cumplen con las características de los paralelogramos. Pero si nos vamos a la figura que estoy seleccionando con el cursor, nos damos cuenta que ninguna de sus lados cumple con las características de los paralelogramos, pues sus medidas, sus lados son desiguales. Y así sucesivamente ustedes pueden ir analizando según la materia, según los contenidos explicados, para que puedan resolver su tarea. Continuando, tenemos el anexo 3, que nos menciona cuenta el número de lados que tiene el tablero de cada mesa y contesto a las preguntas. ¿Cuántos lados tienen los tableros? Podemos ver que tienen 4 lados. ¿Las dos mesas son iguales? No, ninguna de ellas es parecida. Pues la primera tiene 2 lados desiguales y 2 lados iguales. Y la segunda tiene todos sus lados iguales. ¿Qué forma tiene la primera mesa? Si nos vamos a la materia, nos damos cuenta que es similar al trapecio, pues tiene una base menor y una base mayor y 2 lados inclinados. Ahora bien, cambiando de tema, niños, vamos a ver un poco de yo leo. Hay que trabajar con un microrrelato que deben desarrollar ustedes. El tema de este microrrelato es la vida en las ventanas. Tu microrrelato debe tener al menos 100 palabras y un máximo de 150. Las computadoras, la televisión y los celulares también son ventanas para mirar el mundo de afuera. ¿Qué ocurriría si estos aparatos estuvieran vivos y nos vigilaran sin que lo supiéramos? Imaginen niños, ¿qué son un celular, una televisión o una computadora? Nadie lo sabe, pero siempre miras y escuchas a la gente, mientras te utilizan e incluso cuando te apagan. ¿Cuáles serían sus pensamientos si las personas a las que observas día a día fueran tú y tu familia? Durante los últimos meses, comienza tu microrrelato con la frase jamás entiendo a esas extrañas criaturas de carne y hueso. Bien, niños, según lo explicado, ustedes deben crear un microrrelato de 100 palabras como mínimo y como máximo de 150 palabras. Deben imaginarse que pueden ser ya sea un computador, una televisión o celular. Y deben pensar qué harían ustedes, qué pensarían si fueran alguno de estos artefactos. Esas ideas que fluyen de ustedes respecto a su elección, deben adjuntarlas, deben agregarlas en su relato. Recuerden que tienen que comenzar con la frase jamás entiendo esas extrañas criaturas de carne y hueso. Si necesitan ayuda, aquí les dejo de igual manera algunos tips en YouTube donde ustedes pueden observar para mejorar su relato y para que su creatividad y su forma de redactar su microrrelato sea de la mejor manera posible. Agradeciendo su tiempo
y que tengan una buena mañana. Muchas gracias.